Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 5 increíbles datos curiosos a detalle. 5. Imagina que tienes una casa muy bonita, que todo está muy bien arreglado y en su lugar, pero esta casa está en la calle más transitada de la ciudad y sería ideal tener en ese lugar una tienda o un negocio, y de verdad que quieres tenerlo, solamente que tampoco quieres deshacer la casa. Entonces, ¿qué es lo que haces en este caso? Pues la solución es muy fácil. Levantas la casa mágicamente y abajo haces el negocio y ya la casa queda en el primer piso justo como estaba y listo, todos felices y contentos. Y ya sé que vas a decirme que esto es casi imposible, hasta parece broma, pero ¿qué tal si te digo que justo acaban de hacer algo así o más loco en pleno Times Square en Nueva York? Tomaron un teatro histórico y lo levantaron completo justo como está, 10 metros, para ponerlo en el primer piso y abajo hacer un centro comercial y espacio para exposiciones. Es una de las hazañas de la ingeniería más geniales que he visto. Estoy hablando del Teatro Palace, que ha tenido todo tipo de obras y musicales, incluyendo el musical de Bob Esponja. Así es, eso existe. Es un lugar icónico de Broadway y por eso se ha denominado como un sitio histórico, por lo que no puede quitarse. De hecho, se han invertido millones en el mantenimiento y renovación del interior, pero al ser uno de los lugares con más turistas en el mundo, los dueños pensaron que no se estaba aprovechando el espacio que da a la calle, la fachada, que estaba ocupada solo por anuncios. Fue así como llegaron a la conclusión de levantarlo como si fuera un elevador casi 10 metros. No levantaron exactamente todo el edificio de 170 metros, solamente fueron los pisos donde estaba originalmente el teatro. De cualquier forma, ¿cuánto puede pesar todo esto? Imagínate 1750 elefantes de 4000 kilos cada uno, pues más o menos ese es el peso total que tuvieron que levantar, 7000 toneladas. La idea es hacer un hotel, un centro comercial y además el mismo teatro, todo en el mismo lugar. También va a tener un espacio para presentaciones directas a la calle, algo que se ve muy bien en los renders y definitivamente va a llamar la atención. Ok, muy bonito y todo, pero ¿cómo rayos le haces en la vida real para hacer eso? Además en un lugar transitado las 24 horas por millones de personas. Vamos a ver cómo le hicieron. Pues el primer paso fue hacer una nueva estructura para el edificio, algo que dejó, digamos, flotando el teatro, con su propia estructura independiente. Después, la parte más difícil, quitar todo lo que había abajo, para instalar 34 columnas especiales extendibles. Todo eso sin mover la estructura ni un centímetro para no comprometer al edificio de 48 pisos que lo está envolviendo prácticamente. Después de hacer que todo estuviera bien instalado, hicieron una elevación de prueba. Tan solo fueron 7 centímetros. Todo estudiado de una forma milimétrica, literalmente, para que no hubiera inclinaciones o diferencias de peso. Porque además de cuidar lo que estaba afuera, también todo el teatro tenía que ser tratado como si fuera de porcelana, para que no hubiera ni una pequeña cuarteadura. Todos los elevadores eran controlados por un solo monitor para que funcionaran a la misma velocidad y distancia, para que no se levantara uno más que el otro. Al superar la prueba de esos pequeños centímetros, ya solo fue cuestión de elevar y elevar lentamente, dividido en fases de 12 centímetros. Entre cada fase volvían a inspeccionar todo para que no hubiera problemas, y así estuvieron paso por paso durante 7 semanas hasta que lo lograron. El teatro ya había llegado al segundo piso. Todo esto como si hubiera sido un acto de magia, algo impensable hasta hace unos cuantos años. En estos meses ya se está completando todo lo demás de la fase final para la nueva cara de este lugar. Parecería como algo que solo se puede hacer con una casa de Lego, pero no, ya somos capaces de hacer esto y más, con el gran poder de la ingeniería y el trabajo duro, además de con dinero, claro. 4. ¿Qué piensas que tienen en común todas las películas hipertaquilleras de Hollywood de los últimos tiempos? Además de efectos digitales exagerados y superhéroes. Y muchas películas actuales lo están usando de una forma en la que se ve claramente que no le echaron muchas ganas. ¿Te acuerdas qué es lo que estaban buscando los de la Liga de la Justicia en la película? Y si no la viste o te dormiste, te lo digo, un cubo mágico, las Mother Boxes. Casualmente en la primera película de los Avengers también se la pasan buscando
buscando un cubo mágico, el Tesseract. Pero no solo es en estas, siempre pasa lo mismo en las películas. Los personajes tienen que estar buscando algo para que avance la trama. Se repiten todas. Pueden ser objetos que sin el contexto hasta suena absurdo, como por ejemplo un anillo, una piedra brillante, unos zapatos, una copa, unas esferas, otra piedra, otra caja mágica gris, y justo eso es lo que tienen en común, que les decía. Es un recurso que usan los escritores que es como el pretexto para que pasen las cosas, algo que se le conoce como MacGuffin. Y no es una hamburguesa de McDonald's. Y les voy a decir, según mi opinión, los mejores y los peores ejemplos de MacGuffin que he visto. Hay unos de verdad muy malos. Este término lo ideó el guionista Angus MacPhail, que viene de la palabra guff, que significa como tontería o sin sentido, y lo popularizó el director Alfred Hitchcock. Él decía que es algo que siempre aparece en las películas de espías, que es la cosa que quiere obtener el personaje, pero a la audiencia en realidad no le interesa mucho. Siempre va a estar ahí en la ciencia ficción, en las películas de fantasía o en las de atracos, y en las series también obviamente. Pero entonces, ¿qué es lo que hace bueno o malo a un MacGuffin? Porque cuando vimos Justice League y empezaron a hablar de las Mother Boxes, no nos inspiró nada de emoción, comparado con las gemas del infinito, y los números hablan. Aunque bueno, en el caso de las gemas del infinito, Marvel se tardó 10 años y 22 películas sumándole importancia a estas piedras, con personajes que ya nos resultaban demasiado familiares, y con un villano extremadamente carismático que de verdad daba miedo, y que todavía tardó una película completa en obtenerlas. Vaya que tardó mucho. El valor de esas gemas se fue construyendo con el tiempo. En cambio, en Justice League nos basamos simplemente en lo que nos cuenta la historia, con algunos flashbacks de 3 minutos, y el poder de las cajas ni siquiera es especificado, solamente cambian la materia o son como magia, prácticamente lo que el guión necesite en ese momento. Si combinamos esto con que apenas conocíamos a estos personajes en el universo cinematográfico que quiso hacer DC, y el resultado es que todo nos parece como ajeno. En serio que no nos importan esas cajas grises. Esto pasa también en otras películas en donde usan muy mal el MacGuffin. Puede ser que su poder es demasiado y no es especificado, o tal vez que todo su origen ya esté explicado y no tiene nada de misterio. Y peor aún, llega un punto en el que los personajes se lo pelean como si fuera un balón de fútbol o de rugby. En cambio, hay otras películas en donde este artefacto es algo más misterioso, que ni siquiera se ve hasta el final, o que terminan por darse cuenta que en realidad no lo necesitaban. Una buena forma también de hacer que la gente se preocupe por el MacGuffin es convertirlo o juntarlo con una persona o un personaje. Esto lo hizo muy bien Star Wars, que desde un principio nos hizo preocuparnos por R2-D2 o por BB-8, que llevaban planos o mapas o algo así, pero a nosotros nos preocupaba el bienestar del robot, no los archivos USB que llevaban. Otras películas de plano se burlan de los MacGuffin, sabiendo que solo sirven como motivación para la trama, no para el espectador, como el famoso portafolio de Pulp Fiction, que cada vez que lo abren los personajes ven una luz dorada, pero que nunca se ve qué es realmente, y en realidad no importa, porque lo importante son los personajes. Este es un tema que se necesita más tiempo para cubrirlo bien, se podría hacer hasta una lista tal vez, pero ya duró mucho tiempo este punto. Mejor díganme ustedes cuáles creen que son los mejores y peores MacGuffins que han visto en una película, o en una serie o en un anime, y ya saben, yo los leo. 3. Seguramente has escuchado hablar de los Sea Monkeys o de los Aqua Dragons, o incluso puede que hayas tenido unos que no duraron mucho tiempo en su pecera, unos cuantos días nada más. Estos monos marinos o dragones acuáticos, desde que salieron al mercado, fueron promocionados como que ibas a crear vida de la nada, a partir de un polvo, y solo tenías que agregar agua, y que serían tus mascotas y hasta tus amigos. Pues te voy a contar el oscuro secreto que tienen, qué es lo que son realmente y qué tan ético es tenerlos. ¿Sabías que hasta hicieron una serie de televisión para promocionarlos? Estos pequeños animalitos son unos crustáceos branquiópodos del género Artemia. Están por todo el mundo en mares y lagos que no son tan salados ni tan dulces. Pero claro que si saliera en un comercial que tus nuevas mascotas van a ser un montón de crustáceos Artemia salina, pues no te llamaría tanto la atención. Justo eso fue lo que pensó un empresario llamado Harold Van Brunhut.
que vio el potencial en estos animales después de que se pusieron de moda las granjas de hormigas en los 50s. Así que se le ocurrió el nombre Sea Monkeys, monos acuáticos, según porque tenían una cola similar a la de los monos, pero yo no le veo mucho parecido. Lo que siguió fue una de las campañas de marketing más exitosas de todos los tiempos. Hicieron unos dibujos de las criaturas que no se parecían nada y compraron espacio publicitario en cómics. En todos los cómics que salieron en los 60s y 70s había un anuncio de estos, que cuando los compraba la gente pensaba que iban a salir personitas justo así, y ya cuando veían el resultado y lo poco que duraban, se decepcionaban un poco. De cualquier forma, ver cómo se hacía la vida instantánea salida de unos sobres con polvo, pues era algo bastante interesante, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero ¿cómo rayos pasa esto? ¿Cómo pueden salir de la nada? Estos crustáceos tienen más o menos 100 millones de años, en los que prácticamente no han evolucionado más. Cuando todavía existían los dinosaurios, estos monos marinos ahí andaban como si nada. Eso quiere decir que son muy buenos adaptándose. ¿Para qué evolucionas más si ya puedes resistir de todo? Y uno de estos trucos de supervivencia que tienen es que pueden poner dos tipos de huevos. Unos son normales, suaves, que la larva sale rápido, pero los otros tienen una cubierta dura y los hacen cuando las condiciones externas son más extremas. Dentro de cada uno de estos huevos está una larva que está esperando para salir en algún momento, cuando el ambiente tenga la cantidad perfecta de salinidad en el agua. Todo esto hace que sean perfectos para venderse como comida para peces que crían en las granjas. Los huevos pueden ser almacenados secos para cuando se necesiten. La resistencia que tienen es tan importante que ya hasta los llevaron al espacio en las misiones Apolo 16 y 17 para ver si podían nacer después de haber sido expuestos a la radiación espacial. Y resulta que sí, aunque un poco dañados, pero sí pudieron. Con quien no pudieron realmente fue con Harold, el que les decía hace rato, que era una especie de genio del marketing. De hecho, uno de sus productos anteriores había sido un pez dorado invisible, que venía con una pecera, comida para peces, pero sin el pez. El pez era invisible, y no sé si esto es ser un buen vendedor o un estafador. Entonces ya se imaginarán, por lo menos estos sí eran reales. Aún así tuvo que hacer muchas pruebas con un biólogo para que pudieran durar más, y lo lograron, y el producto se vendió demasiado. Incluso, como les decía, hasta hicieron un show de TV en 1992, en donde un científico loco agrandaba uno de estos animales y ya salían como personas disfrazadas. Esto solamente duró 11 episodios, ya se imaginarán lo malo que era. Pero no les he dicho el secreto malvado, pues eso tiene que ver con su creador, Harold Van Braunhut, que se descubrió que tenía opiniones discriminatorias. Ya lo saben, ese tipo de personas. Y después de que se supo todo, los cómics dejaron de venderle publicidad. A pesar de eso, los monos acuáticos siguen existiendo hasta el día de hoy, con el mismo concepto. Y últimamente también se pusieron mucho de moda los Aqua Dragons, pero también existen de otras marcas, que son básicamente lo mismo, el mismo animal. De cualquier forma, más allá de la gente que los bautizó con otros nombres, estos pequeños amigos nos hacen recordar lo diverso y fascinante que puede ser el reino animal. 2. En la actualidad ya estamos tan acostumbrados a estar rodeados de colores por todos lados que los tomamos como algo que siempre ha estado ahí. Y pues sí, la naturaleza siempre ha estado llena de color, pero yo me refiero a los inventos humanos, desde una prenda de vestir hasta construcciones de colores vibrantes. Claro que las cosas antes no eran así. Si eras una persona de mediados del siglo XIX o cualquier momento antes de esa fecha, lo más probable es que tu guardarropa, por ejemplo, solo fuera de cosas color crema, vainilla, gris, marfil o cualquier sombra de café. Y si tenías suerte podías tener algo de color negro o hasta un pequeño accesorio color rojo o de algún otro color. Pero eso era como el equivalente a comprar algo marca Louis Vuitton ahora, demasiado caro. Es por eso que los únicos que podían vestir colores y vivir en cuartos con decoración con tonos que no fueran cafés eran la realeza y personas relacionadas que tenían demasiado dinero. Y esto era una
una constante incluso desde tiempos del antiguo Egipto o el Imperio Romano. Para poder fabricar colorantes tenían que obtenerse directamente de la naturaleza, de plantas y de algunos insectos, por ejemplo el betabel, que era muy rojo, o de diferentes raíces. También se usaban hongos, básicamente todo lo que encontraran en la naturaleza que tenía muchos colores. Para hacer el color rojo era muy popular, por ejemplo, moler algunos insectos como cochinillas. Para hacer color amarillo se usaba granada y así en general. Y entre todos los pigmentos que se usaban, el color más difícil de obtener era el morado, ya que la única forma de obtener un morado vibrante era sacarlo directamente de una especie de caracol marino que lo producía. Entonces, como se imaginarán, era algo muy difícil y caro, por lo que este color era relacionado con la realeza, y durante siglos se formó todo un mercado de este pigmento. Todo esto duró hasta que un químico inglés decidió terminar con esto de una vez por todas, y cambió el mundo pintándolo de púrpura. A los 15 años, en 1853, William Perkin estaba tratando de encontrar un tratamiento para la malaria, y entre los compuestos que estaba combinando observó que al oxidar la anilina y diluirla se coloraba. Ese fue el momento en el que nació el primer colorante sintético, así que a los 18 años patentó su idea. Poco tiempo después ya tenía una fábrica para producir ese y otros tintes que estaba desarrollando. También se involucró en el proceso de comercialización e industrialización. Gracias a esto, a los 21 ya era millonario. En las tiendas comenzó a aparecer ropa de diferentes colores, así que obviamente fue un éxito rotundo. Algo que solamente se podía poner la realeza ahora estaba al alcance de todos. En ese momento la revolución industrial estaba con todo, y pues él fue uno de los impulsores de la industria química que hasta hoy en día es gigante, y la realeza tuvo que buscarse otras cosas exclusivas para tener, que por suerte para ellos las cosas excesivamente caras siempre van a existir. Pero si tú tienes una prenda de ropa o tienes cualquier cosa de color morado, tienes que agradecerle a este individuo por llenar el mundo de color, aunque sea de color sintético. Uno. Te voy a contar algo con lo que seguro vas a sentirte identificado o identificada. Es más, te podría apostar que te ha pasado últimamente. Y es que me he dado cuenta de que cada vez que tomo mi teléfono, abro cualquier red social y empiezo a leer lo que ha pasado, que por lo general son puras cosas negativas, porque parecería ser que en el mundo solo pasan cosas malas. Entonces deslizo o hago scroll o me desplazo hacia abajo en el teléfono para ver más y sale otra cosa similar. O puede que me meta a los comentarios para ver cómo se quejan todos y se pelean, y así le sigo. Y cuando me doy cuenta ya pasó una hora completa de estar scrolleando en el teléfono solamente viendo a ver qué más había pasado sobre algo que ya había leído 1000 veces, o a ver si alguien más escribió el mismo comentario. Pues si esto te ha pasado, no eres la única persona, nos pasa a todos. Tanto que ya hasta tiene un término, es el doom scrolling, que se podría traducir como el deslizamiento fatalista o desastroso. Y tal vez ya habías leído esta palabra en alguna red, probablemente en un artículo que igual es fatalista, diciendo que es lo peor del mundo, y pues en eso no están tan alejados de la realidad. Resulta que los humanos somos de alguna manera negativos por naturaleza, pero eso viene desde la supervivencia, viene del tiempo en el que todo era amenazante y nosotros éramos unos simples cavernícolas. No sabías si te iba a salir un oso en cualquier momento, o no sabías si se podían comer ciertas plantas sin que te envenenaras. Básicamente todo quería matarnos. Entonces el chisme de la época de las cavernas básicamente es eso, hablar sobre lo que era malo para poder lograr sobrevivir. Así estuvimos millones de años, por lo tanto se fue quedando en nuestro código genético. Así que todo esto no se inventó con los smartphones. De hecho, en los 70 surgió un término similar llamado el síndrome del mundo cruel. Se hizo un estudio en donde vieron que la gente que se la pasaba viendo las noticias percibía el mundo como un lugar más peligroso y malvado de lo que realmente es. Además se dieron cuenta de que la gente que veía estas noticias tenía la tendencia de buscar más información así, como si estuvieran predeterminados, lo que nos lleva al doom scrolling actual. En el tiempo del síndrome del mundo cruel, por lo menos tenías que esperarte a que pasara el noticiero o a que saliera el periódico del día siguiente. En cambio, ahora tienes disponible todo el tiempo una máquina de noticias perpetua, que con cada noticia sensacionalista que
que ves, tu cerebro lo interpreta como una recompensa de supervivencia. Es como si tu parte cavernícola absorbiera la información para estar preparado para los peligros del mundo. Un estudio que se hizo observó cómo la parte del cerebro llamada el giro frontal inferior es la encargada de procesar la información nueva, y vieron que el propio cerebro elige quedarse primero con la información mala al actualizar lo que ya tenemos almacenado. En cierta forma, esto es para sentirse mejor. Al saber, por ejemplo, que cierta hierba es venenosa, estás satisfecho porque sabes que vas a poder sobrevivir a eso. Ya saben, si lo vemos desde un punto de vista de un humano de la antigüedad. Y por eso la gente hace tanto esto y lo repite, pasando horas y horas en este círculo vicioso. Pero en el mismo estudio vieron que llega un punto en el que ya no sirve ese filtro y ya todo se vuelve negativo y no sirve para sentirnos mejor, provocando todo tipo de efectos psicológicos malos. Así que entonces, ¿qué puedes hacer para evitar todo esto? Pues es fácil y seguro, ya lo sabes, aunque de todas formas hay que repasarlo. En primera, debes limitar tu tiempo que pasas en las redes sociales. Puedes poner un temporizador y además ordenar por prioridades el contenido que vas a ver. Trata de ver más cosas que de verdad te dejen algo y no solamente sea de perder el tiempo. Además, tenemos que saber que el mundo no es tan malo como lo pintan. La situación no está tan mal. Hay que entender que ahora los medios se dedican prácticamente a lo mismo que hacemos al subir videos a YouTube, atraer el click de la gente. Hasta los medios más respetados ya se volvieron clickbaiteros. No sé si se han dado cuenta, compitiendo por ver quién hace las noticias más sensacionalistas para que les des click. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, creo que estaremos a salvo del doom scrolling. No olvides dejar tu suscripción para más increíbles datos curiosos a detalle. Dale click a la campanita y deja pulgar arriba. Increíbles datos curiosos a detalle. Cocoptero.